Bueno, tengo la satisfacción de presentarles al siguiente ponente y bueno, la verdad es que su humildad es incompatible con la presentación que merece, pero es importante que pues ustedes sepan que tienen delante a una autoridad en criminología y que es un verdadero privilegio y un honor el poder atender a su explicación sobre una cuestión que está trabajando el profesor Birbeck, a quien pido disculpas por la presentación que me han pedido que haga. Y como digo, es un privilegio, particularmente para mí es un honor presentarle, tengo una gran admiración por su trabajo y yo creo que es un gran acierto de este Congreso Internacional que cuente con la presencia del profesor Christopher Birbeck. Sería enojoso hacer un listado de todos sus muchos méritos. En la actualidad es catedrático de criminología en la Universidad de Salford, en Inglaterra, pero durante mucho tiempo ha sido profesor de criminología en la Escuela de Criminología de la Universidad de Mérida, en Venezuela, porque una parte muy importante de su trabajo está relacionada con un importante compromiso con América Latina. De hecho, su tesis doctoral la realizó en Colombia, en Cali concretamente, y desde entonces ha conservado un gran compromiso con América Latina, también con España, y prueba de ello es que algunas de sus obras más importantes están traducidas al español, ¿no? Por ejemplo, tenemos la satisfacción de que en español tiene dos libros muy importantes que yo les recomiendo de manera encarecida, como son Moralidad historiada y Criminología comparada, un estudio de casos. El profesor Christopher Birbeck le gusta trabajar, le gusta, volviendo a esta idea, a esta tradición durkheimiana, una criminología en profundidad que cada vez es más difícil de observar y que, a mi juicio, es la criminología que es más prometedora para cumplir con esta vocación de prestigio a la que debe aspirar nuestra disciplina. El profesor Christopher Birbeck ha trabajado también mucho sobre policía y sobre el uso de la fuerza policial, sobre el análisis situacional del delito. Quizá es aquí una serie de trabajos publicados en solitario con otros colegas y que han aparecido en las revistas más importantes de nuestra disciplina, un área en la cual ha tenido un especial predicamento la obra del profesor Birbeck. Es un autor que ha tenido un gran interés en las comparaciones internacionales, que ha trabajado ese concepto tan difícil como es el de cultura y que es algo que está muy presente en sus investigaciones. Normalmente los criminólogos, y particularmente los que tenemos una orientación cuantitativa, como soy yo, tratamos de evitar estas dificultades, estos conceptos difíciles y estos conceptos cualitativos que aparecen a lo largo y ancho de la obra del profesor Christopher Birbeck, ¿no? Como este concepto de cultura, no sé si he hecho referencia a sus trabajos sobre la decisión de llamar a la policía, etcétera, etcétera. Reitero que sería enojoso hacer un listado de sus muchos méritos y, Christopher, de verdad, ya sé que eres muy humilde, pero es muy importante reconocer el privilegio que es escucharte y, por lo tanto, creo que debemos agradecerte pues, la amabilidad que has tenido de desplazarte para compartir con nosotros esta investigación que estás realizando. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que voy bien con la tecnología. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Alfonso, por esa introducción y presentación, que trataba de que no dijera mucho, pero empezó a extenderse. Bueno, ya saben de mí, mucho gusto, nos vemos en la taberna tal, a no sé qué hora. No, mentira, Alberto, sí. Y primero que nada, mi agradecimiento también a los profesores Alberto Pintado y Luis Cruz, quienes tuvieron la idea de organizar este importantísimo congreso, y me adhiero a las palabras de Alfonso cuando empezó su presentación sobre la importancia de este tipo de evento, tanto para la criminología local como para la criminología nacional, a mi modo de ver. Y les agradezco también la gentileza de haberme invitado, que siempre me encanta venir a España y conversar con colegas y conocer más de lo que se está haciendo acá. Y
también tuvieron la muy buena idea de organizar el clima como si estuviésemos al norte de Inglaterra, en Manchester. Así que nosotros acá no nos sentimos como fuera de lugar ni nada. Yo sé que ustedes están quejándose cuándo vendrá el sol, pero vayan a Manchester y allá veremos. Y agradezco también la presencia de ustedes aquí en el salón, más los que están asistiendo virtualmente. Primero que nada es que debo decir, y aquí está anunciado, que lo que les voy a presentar no es un trabajo unipersonal. Este trabajo es desarrollado en compañía con el profesor Juan Antonio Rodríguez de la Universidad de los Andes en Venezuela. Y tenemos que agradecer también a otro colega, Luis Gerardo Gabaldón, de la Católica en Caracas, Andrés Bello, quien hizo la grabación de la entrevista que nosotros vamos a analizar aquí. Yo cada vez más creo que es importante reconocer todas las autorías en los trabajos de investigación y no quería venir a decir, esto es lo que digo yo. Aunque al final de esta presentación voy a darles algunas ideas que son mías, porque este es un proyecto todavía en desarrollo en el área cualitativa. Alfonso mencionó que él se especializa en la parte cuantitativa a nivel empírico. Yo no sé si es un error o no, pero he tenido algunos estudios cuantitativos y otros cualitativos. El que trata de hacer un poquito de todo quizás no es nada bueno en ninguna de las áreas, pero me interesan. Y quiero compartir con ustedes los últimos avances de este proyecto, que repito, es una investigación cualitativa que enfoca sobre la narrativa. Y quiero tratar de dejarles algunas ideas que quizás no son conocidas para ustedes, y si pueden llevar esas semillitas de ideas con ustedes cuando terminemos de aquí, ojalá que puedan ver tanto en la criminología como en la vida social y cotidiana, cómo la narrativa puede ser interesante, aunque a la vez tampoco es, ¿qué quiero decir? A veces es tan abundante, tan común y corriente que no hay que estudiarlo, no hay más que hacer. Pero sí hay cosas interesantes aquí. Entonces, mis objetivos acá, y voy a tener que ver el reloj bien, porque siempre pienso, ay caramba, no voy a tener para llenar 45 minutos y a los 45 minutos ya tengo que apurarme un poquito. Voy a tratar de ser ajustado con el tiempo. Primero quiero hablar un poquito de la narrativa en criminología, que ha tenido por una parte una trayectoria muy larga, pero por otra parte un movimiento de algunos investigadores bastante reciente. Quiero presentarle, y es muy sencillo, el modelo estructural para analizar narrativas, que es lo que empleamos en este trabajo, y después puedo ejemplificar eso con unas historias relatadas en la entrevista que gentilmente nos cedió el profesor Gabaldón, por un homicida entrevistado en la ciudad de Mérida, en Venezuela, hace como 3 o 4 años. Y después de eso quiero identificar algunos retos para lo que llamo, o se hace llamar la criminología narratológica, que es este nuevo movimiento que ha surgido desde hace como 10, 15 años. Y proponer algunas cosas, sobre todo cómo trabajar con las historias, no tanto posiblemente en cuanto a cómo ayudan a entender el significado del hecho delictivo para el que narra, sino para posibilidades de lo que en inglés se llama intervención con los que han cometido delitos, tratamiento, rehabilitación o lo que fuese. Y como digo, con todo eso, tratar de dejar a ustedes una visión somera de esta área de narrativa, criminología narratológica, y por supuesto dejarles un estudio de caso que creo que ayuda muchísimo, por supuesto, ayuda muchísimo a
concretar estas cosas y asimilarlas y empezar a reflexionar sobre ellas. Entonces, sin más ni más. A ver, ya. Gracias. Vamos, a veces, en ocasiones anteriores he empezado la exposición con un primer trozo tomado de la entrevista con esta persona que llamaré L, el inicial de su seudónimo inclusive. Pero yo creo que es mejor empezar con algunas apreciaciones conceptuales y metodológicas para que entiendan mejor por dónde hemos partido y hacia dónde queremos llegar. Bueno, permiso un momentito. El término narrativa cubre una multitud de tipos de discurso, en realidad. Y encontramos, como lo he colocado aquí en la lámina, voy a interrumpir, una pregunta, Alberto. ¿Será posible que los asistentes tengan copia de estas láminas? Sí. En parte, no solamente porque tiene mucho contenido, sino porque hay una bibliografía final, por si les interesa. Entonces, mi intención era... Entonces no tienen que tomar apuntes si no quieren. La narrativa puede comprender historias, que va a ser lo de interés para nosotros. Puede comprender crónicas, puede comprender explicaciones o trozos de diálogo, por ejemplo. Vamos a decir, lo que Alfonso habló sobre mi persona fue narrativa, pero no fue una historia. Fue una descripción de mi persona y ya ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre historia y otros tipos de narrativa. Entonces, hay esas diferencias que son importantes, pero hoy vamos a ocuparnos fundamentalmente de las historias. La criminología narratológica, en inglés se diría narrative criminology, y creo que esta es la mejor traducción hasta donde vamos, porque es el estudio de la narrativa para la criminología. Digo, surgió como un movimiento de aglomeración de un grupo pequeño de investigadores, sobre todo Presser y Sandberg. Lois Presser, que es investigador estadounidense, empezó a publicar en el año 2006-2007 sobre la narrativa. Sandberg, no me acuerdo el nombre de él, poco después, pero la obra fechada 2015 es una compilación de estudios sobre criminología narratológica, y ellos son los que proponen y propugnan y propician, si se quiere, esa área. Estamos grabando, pero en todo caso voy a decir, yo tengo ciertas reservaciones sobre ese movimiento y sobre los movimientos cuando los criminólogos consiguen algún nuevo concepto y quieren como crear ese campo con las publicaciones correspondientes, las mesas de trabajo correspondientes y así por el estilo. De manera, pues, hago mención de la criminología narratológica y tiene algunos aportes muy interesantes, pero yo tampoco soy, digamos, no estoy en ese grupo y no estoy, o sea, pienso que hay todavía cosas que podrían pensarse mejor. No sé si el término o la narrativa en criminología se está estudiando en España o esto es un movimiento más que todo en el mundo de habla inglesa, pero ahí está. Y para Presser y Sandberg, y hay un artículo súper reciente que de Shad Maruna y su colega, tampoco me acuerdo el nombre, Liam, publicado en el 2021, como una reseña de la criminología narratológica. Para estos autores, la narrativa comprende historias y no se interesan por otras cosas. O sea, ellos restringen la definición de narrativa a historias. Bueno, no está mal porque las historias son, digamos, el objeto de estudio donde vamos ahora.
Las historias también tienen muchas definiciones. Cuando estudian todo, Alfonso hablaba del problemático concepto de cultura, que tiene cientos de definiciones, ¿no? Las historias no tantas, pero aquí seleccionamos uno de Reisman y Speedy. En una historia, los acontecimientos se seleccionan, cosa diferente a algunas crónicas, por ejemplo, se organizan, cosa diferente a algunos trozos de diálogo, se conectan y se evalúan como significativos para una audiencia determinada. Dicho en 3 platos mucho más sencillos, una historia o un cuento tiene un principio, un desarrollo y un fin. Eso es. O sea, prácticamente podríamos decir que conocemos o sabemos que estamos frente a un cuento o una historia porque tiene esos elementos, ¿no? Pero como vamos a ver, las cosas pueden ser un poco más complicadas. En realidad, pese al surgimiento de este movimiento de criminología narratológica hace 10, 15 años, las historias tienen una larguísima tradición en la investigación criminológica. Se han recopilado en diversos tipos de trabajo. Y aquí prácticamente porque se me venían en el momento por lo que recordaba o por Google Scholar, pongo unos ejemplos. Por ejemplo, de la Escuela de Chicago, la autobiografía del Jack Roller, que creo que era un tipo que cometía fraude, el libro muy conocido de Edwin Sutherland, del ladrón profesional. Fíjense las fechas de publicación y ellos traen historias, esos libros. Entrevistas, aquí busqué 2 ejemplos y en las referencias están, una de Venezuela, de Moreno y compañía, Tiros en la cara, que son entrevistas a lo que llaman malandros, y pues yo voy a hablar sobre un malandro. Y Paga de la Iglesia de México, siguiendo los pasos de los malandros. Ellos entrevistan a estas personas y relatan y analizan las historias que cuentan. Y la observación, incluyendo lo que llamamos etnografía, cuando la observación es más sutil, pasando mucho tiempo en el ambiente social y con las personas a quienes al investigador le interesa estudiar, recogen historias y echan cuentos también cuando reportan los datos. Y aquí puse unos más recientes. Entonces, la narrativa y las historias, el punto que quiero dejar claro ahí es que no empiezan con la criminología narratológica, ni terminarán con la criminología narratológica tampoco. Entonces, ¿qué se pueden sacar de las historias? Y yo identifico varias cosas. Primero, en cuanto a contenidos y temas. Cuando una persona narra una historia, normalmente implícito ahí, aun cuando no esté consciente de ello, está construyendo una historia que le da identidad, una identidad que quiere comunicar a la audiencia, que puede ser una persona o pueden ser muchas personas, con quien está hablando. Entonces, hay muchos estudios que toman las historias para analizar la presentación de la identidad en una interacción social con un público, una audiencia normalmente informal, puede ser entre 2 personas que se conocen mucho o que se conocen poco. Aquí el primer ejemplo es de ese mismo tomo, Criminología Narratológica, que analiza lo que es los condenados y convictos por violación y cómo ellos se distinguen del delincuente, digamos, el real delincuente, tratando de hacer una distinción de su identidad y de su postura moral también. Entonces, se trata de las acciones, los pensamientos y las emociones que la persona incluye en la historia para dar una presentación de sí mismo.
Y hay una gran tradición en la sociología, en la antropología, en la criminología también, de estudiar la identidad a través de lo que dicen las personas en entrevistas y encuentros que echan. También las historias sirven para analizar las motivaciones para cometer delitos y sobre todo las justificaciones y las excusas dadas por la persona también para plantearse como un individuo que puede que haya cometido un delito, pero en realidad moralmente es una persona digna de respeto. Ustedes habrán oído de las técnicas de neutralización, alguno o no, del año 57. Es un clásico de la criminología. Y las técnicas de neutralización simplemente son maneras en que la gente o justifica o excusa el delito. Pueden justificar el delito porque dicen, bueno, yo cometí ese hurto en esa tienda, pero los verdaderos culpables son los dueños multinacionales de estas tiendas que nos roban a cada rato con los precios y la especulación. O sea, ok, a mí me juzgan por un delito, pero en realidad los delincuentes son otros. Entonces, no es malo robar al rico, vamos a decirlo así. Y eso puede servir como una forma de justificar a posteriori lo que alguien ha hecho, o puede servir para motivar también hacer algo en el futuro. También hay excusas que representan técnicas de neutralización. Por ejemplo, la excusa de que la persona, él me provocó. Yo no quise hacer nada, pero él me provocó. O la otra excusa de grave enfermedad mental. O sea, sí, cometí algo malo, hice algo malo, pero no tenía uso de razón o no podía controlarme. Bueno, no quiero ahondar allí. Los accounts o relatos, como es la traducción, es un desarrollo posterior muy congruente con las técnicas de neutralización, pero ellos se han extraído de entrevistas, de observación etnográfica, de las historias también, porque la gente en las historias, cuando hablan de lo que han hecho, frecuentemente incluyen, sobre todo si se trata de hechos reprobables o posiblemente criticables, ellos incluyen algunas técnicas de neutralización o relatos. También las historias sirven para estudiar la dinámica de lo que llamaríamos el evento criminal o el hecho criminal. Y dos ejemplos muy destacados de la investigación estadounidense es este libro de Athens, hechos criminales violentos y los actores, y más todavía, estos tienen su tiempo, pero siguen citándose muchísimo, de Jack Katz, que se llama Las seducciones del delito. No creo que esté traducido ese libro al español, lamentablemente. Si entienden inglés o algo de inglés escrito, les recomiendo muchísimo ese libro, que trata de entender a través de muchas fuentes, incluyendo historias, y también cuenta historias, Katz, en su análisis, por qué el delito puede ser un atractivo para el que lo comete, sobre todo la delincuencia muy grave, ¿no? Homicidios, atracos, etc. El análisis de las historias también en la criminología narratológica ha tenido, digamos, un significado importante a nivel analítico, porque Presser y Sandberg y los que le acompañan quieren estudiar, como cito aquí, las historias como elementos que producen, mantienen o disuaden la acción dañina. O sea que estas historias pueden tener efectos causales, bien para aumentar el comportamiento delictivo o para frenarlo. Y estábamos hablando, Alfonso hablaba mucho sobre causas y a un nivel muy instruido y muy interesante en su exposición anterior. Entonces, para la criminología narratológica, las historias pueden ser
que se cuente algo sobre un delito puede tener un efecto causal, cosa que no me convence tanto y volveré a eso, pero en todo caso, por ejemplo, las técnicas de neutralización y los accounts que se extraen de las historias han sido estudiados ampliamente, tanto en las versiones originales de estos conceptos, como recientemente, por ejemplo, en una teoría que se llama la teoría de la acción situacional, han sido estudiados como posibles antecesores, ya, si esa es la palabra, del comportamiento delictivo, ¿no? Pero hay que recordar también que estas técnicas de neutralización pueden surgir a posteriori. Entonces, cuando uno pregunta a alguien, ¿y por qué lo hiciste? Bueno, esa tienda roba a todo el mundo, se justifica robarlos a ellos. Puede que en el momento del hurto de la tienda no hubo ninguna motivación de ese tipo en la cabeza. Entonces uno se pregunta cómo pudo haber influido sobre el comportamiento. Pueden ser justificaciones a posteriori también. O sea que lo del papel causal, que no he pensado tanto, pero que es como problemático en cierto sentido. Ok, siguiendo, ¿sí? Ajá. Entonces, nosotros vamos a trabajar con una herramienta de análisis de la narrativa que surgió en el área de la comunicación y que ha sido utilizado muy poco en lo que hoy se hace llamar criminología narratológica y muy poco en estudios criminológicos sobre la delincuencia o la victimización, pero ha sido ampliamente citado y utilizado en otros campos. Y el modelo es de Laboff, se diría, de la Universidad de Pensilvania, quien publicó sus primeras ideas en 1972, pero se sigue citando y empleando con gran frecuencia, y con un colega, Walewski, en el 94 volvió a publicar sobre esta área y hay publicaciones más recientes todavía. Lo interesante de este modelo es que por lo menos analíticamente es bastante sencillo de comprender. No necesariamente es sencillo de aplicar, pero por lo menos de comprender. Dice Laoff que hay 6 elementos que pueden aparecer en una historia. La primera es un resumen que sintetiza el contenido. Entonces puede decir, yo te voy a echar el cuento de cómo ayer me chocaron el carro y tuve que hacer esto y lo otro. Ese es un resumen de lo que pasó. La orientación describe el contexto, qué es lo que estaba pasando, o sea, básicamente cómo estaban transcurriendo las cosas en sentido normal antes de el tercer paso. Entonces la orientación puede ser, es que bueno, yo venía de Inglaterra, manejamos por la izquierda, venía aquí, alquilé un carro, iba por la derecha, iba muy bien, pero en una rotunda, que creo que lo llaman aquí, no supe cómo manejar. Y entonces, eso es la orientación. ¿Qué estaba pasando en el momento? Y luego viene la complicación, que es súper importante en las historias. La complicación es el hecho inesperado que rompe la estabilidad. Y sin complicación no hay narración. Comenta otro que trabaja, Wittig, que trabaja en esta área. La complicación es el hecho inesperado. Iba por la rotunda, el Google Maps me estaba diciendo, gire a la izquierda por acá, el otro, porque mi Google habla inglés y no sabe pronunciar los nombres de las calles aquí, cuando de repente vino un hijo de peine, Dios, en la parte delantera del carro. Esa es la complicación, ¿no? Que todo iba normal y de repente ya hay anormalidad. La evaluación es parte de la historia también y son los comentarios que indican la razón de ser del cuento. Y eso tiene que ver con, bueno, ¿por qué lo estoy contando? ¿Cómo me parece a mí?
Y entonces ahí en la evaluación puede hacer, por ejemplo, una excusa, una técnica de neutralización. Es que yo no me manejo muy bien manejando por la derecha, no entendí muy bien los señales de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son excusas para decir por qué el cuento es importante. La resolución describe las acciones que llevan al retorno a la estabilidad. Bueno, la la resolución puede ser aquí. Bueno, llamé a la empresa de alquiler de autos, fueron y me buscaron, me llevaron otro carro y de ahí sí pudimos seguir y todo vuelto a la normalidad. Y la coda es la parte final que dice en el discurso, en la conversación, que el cuento ha terminado, que es generalmente algo casi implícito, o alguien dice, bueno, eso es lo que me pasó. Y eso ya en final de la historia. Labov dice que la complicación es lo único imprescindible para que haya una historia. Entonces, me chocaron ayer. Eso implica digamos, una caída en anormalidad, problemas, y con decir eso uno tiene la esencia imprescindible, la razón de ser de un cuento. Los otros elementos son, si se quiere, opcionales, y cuando uno analiza lo que dice la gente, puede haber mucho o poco de lo demás. Y sobre eso volveré a hablar cuando vamos a las historias que cuenta él. Yo utilicé este modelo para identificar el significado de los hechos para el narrador en un artículo publicado en el 2020 en una presentación que hice en la UNED gracias a una invitación de Alfonso sobre cómo el homicidio para esa persona, por qué se produjo. La resolución en su cuento fue un homicidio y la complicación, como vamos a ver, fue porque le habían robado algunas cosas. Pero hoy no voy a insistir tanto en el significado de esos hechos para el narrador directamente, sino que voy a ir a otro punto, que es lo que ha surgido, que me parece igual o más importante. Y aquí nos vamos con un comentario de un investigador canadiense, McKendy, apellido, quien entrevistó a personas recluidas en cárcel. Y él comentó, las historias pueden ser desordenadas y difíciles de seguir, sembradas de lo que yo he llegado a llamar una mezcolanza narrativa. Tuve que trabajar mucho para conseguir una traducción porque él habla de narrative debris. Debris son escombros, desperdicios, pero no es eso. Entonces fui por la palabra mezcolanza narrativa e ilustra fragmentos de la narrativa, falsos comienzos en la conversación, pausas, lagunas, incoherencias, disfluencias, que es un término técnico, creo, de los estudios sobre el discurso, que no entiendo muy bien, autointerrupciones, repeticiones, sonidos no lexicalizados, como etcétera, y diversos tipos de tropiezos verbales, como los que yo voy a tener en la medida en que en Vance acabo de tener un tropiezo verbal que dije en la medida. Si ustedes me están transcribiendo con detalle, anotarán eso, que hubo medida, ¿no? Entonces, lo interesante de lo que dice McKendy es que nos contrapone a las ideas que frecuentemente circulan por ahí en la criminología narratológica y en los estudios de la narrativa y las historias en particular, que son como los novelistas o las personas que escriben los guiones para el teatro o el cine, que se cuenta la historia con gran fluidez, sin pausas, sin interrupción, sin adelantos, sin retrasos, sin lagunas. Y McKendy es uno de los pocos, muy pocos, que consiguió lo que él llamaba mezcolanza narrativa y que para mí
ahora, porque esto ya es la parte mía, viene a ser muy, muy importante a la hora de pensar en el por qué estamos estudiando narrativa en la criminología. Porque si hay una mezcolanza narrativa, como se describe ahí, uno puede preguntarse, bueno, yo que antes iba por el significado de los hechos, pero ¿qué significado puede haber si la narrativa, la historia, está como mezclada y desordenada, caótica, como puede ser? Y cómo puede atribuirse potencia causal a las historias si salen así atropelladas, ¿no? Porque Labov estudió mucha gente de zonas muy pobres, de los centros de ciudad, en Filadelfia y otras ciudades. Y se consigue cuando uno lee las transcripciones y ahí hay una historia. Bueno, sí hay, pero hay que trabajar para conseguirla, ¿no? O sea que en el flujo cotidiano, en lo natural, yo cuando me senté aquí, cuando llegué temprano, me di cuenta, ustedes muchos estaban contándose historias mientras esperaban el evento, ¿no? Porque habían hecho esto, habían almorzado aquí, llegaron tarde, o sabe qué pasó a fulano, no sé, no escuché nada en particular, no es que estaba espiando ni nada por el estilo, sino que me imaginaba, estarán hablando, echando cuentos, hablando historias, aunque sean en 3 líneas, de algo que pasó. Pero esas cosas son espontáneas, inconscientes, ¿no? O sea que estoy dando narrativa. Sí, usted está narrando, caramba, estoy narrando y no me da, no, yo no sabía que yo estaba narrando. Bueno, es un concepto analítico más que social. Entonces, pero el modelo estructural de las historias permite ir también a esta mezcolanza narrativa, creo yo. Bueno, estoy pendiente del tiempo, entonces vamos al estudio actual para darles un poco de background, de contexto, y después pues entrar a lo que hemos conseguido allí. Ya lo nombré al entrevistado, lo llamamos L, que es primera letra de un seudónimo inclusive. Al momento de la entrevista tenía 36 años, estaba cumpliendo una condena de 15 años por homicidio cometido en las cercanías de la ciudad de Mérida, y ya llevaba 6 años recluido. Y en ese momento estaba recluido, pero con condena firme, en un retén policial, porque la situación carcelaria en Venezuela es tan caótica que hay muchas, miles, decenas de miles de personas con condena firme, no en las cárceles, sino en los retenes policiales. Y entonces pensaba en la ponencia de Alfonso sobre la medición de la tasa de encarcelamiento en Venezuela. Habría que tomar en cuenta, no son los establecimientos llamados cárceles, sino también los retenes policiales. El colega Gabaldón entrevistó a 11 en la ciudad de Mérida y tomamos esta historia o esta entrevista porque él fue el único que se identificó como malandro. Creo que la palabra malandro no lo conocen, no la conocen. Malandro es una persona, un malhechor, que utiliza mucho argot, normalmente tiene una amplia participación en la delincuencia. Es un vocablo venezolano, pero en México me di cuenta que también hablan de malandros. Puede ser una molestia del barrio y también puede identificarse como sí. O sea, se presentó como malandro en el sentido de que hablaba de sus andanzas en el mundo o los ámbitos sociales y culturales donde, aparte del homicidio, también hay otros delitos, y proyectaba lo que Moreno, en Tiros a la Cara, también retrata con entrevistas a otros hombres en Caracas. Entonces, nos pareció mucho más interesante. Los otros 10 estaban repletos con excusas o justificaciones, más que todo excusas, y proyectaban una imagen convencional. Hombre de familia, arrastrado por algo a este hecho. Y como todos reconocieron a mi colega Gabaldón como lo que es un profesor universitario, pues como voy a decir ahora, pues orientaban sus cuentos hacia eso.
todos estaban condenados, varios de ellos ya en libertad condicional, entonces quizás, quién sabe, o sea, el cuento era la historia, el tipo de historia era otra, pero lo interesante de él es cómo entre las historias confluyen y entran a nuestro modo de ver en conflicto dos historias en particulares, uno sobre el homicidio y otro sobre su familia, y ahí es donde quiero centrar la atención. Queríamos también explorar el uso de técnicas de neutralización en el marco de las historias que él contó, porque como digo, fue una sola entrevista de 1 hora, pero echó por lo menos 4 cuentos distintos allí. El homicidio, el atraco a un juez en la ciudad de Maracay, por el cual pagó casi 5 años de cárcel, todo el proceso penal, arresto y apariencia en tribunales para el homicidio que cometió y algo sobre su familia. 4 historias en una sola entrevista, o sea que una entrevista puede tener unas cuantas historias, así por el estilo. Y queremos reflexionar sobre la utilidad de estudiar estas historias y presentando un solo caso. El reto para muchos que trabajan en la investigación cualitativa, sobre todo cuando se trabaja con discurso y con textos, es cómo presentar eso al lector. Esa entrevista cubre 12, 15 páginas de papel impreso. No se puede poner todo eso, o normalmente no se puede poner todo eso en un artículo, un capítulo. Tienes que seleccionar y poner las partes que ilustran lo que quieres trabajar. Entonces, hay mucha tradición de presentar un solo caso para ilustrar, no para decir así son las cosas en este mundo, sino para ilustrar cosas importantes. Rápidamente sobre unas consideraciones metodológicas de gran importancia. Las historias son orientadas a los oyentes. Al profesor Gabaldón, él le habrá echado el cuento de una manera. Y la hipótesis es, si está hablando con sus amigos, sus panas, como los llaman en Venezuela, a lo mejor el cuento es distinto. Si hablo con el cura, va a ser distinto. Si hablo con su esposa, va a ser distinto. Lo que dice adentro en el retén policial va a ser distinto a lo que dice al llamado delegado de prueba que lleva su caso y la supervisión. Está planteado eso como hipótesis, pero no hay estudios que en realidad ven cómo eso puede ocurrir, porque habría que seguir al mismo individuo en varios ámbitos y eso normalmente es muy difícil hacer. Las entrevistas son coproducidas entre el entrevistado y el que entrevista, porque por las preguntas que hace el entrevistador saldrán las respuestas. Entonces, tú haces las preguntas de esta manera, te sale una historia. Haces las preguntas de otra manera, te sale otra historia. Y así vamos. Y eso está comprobado ya con algunos estudios en el campo discursivo. Y en cuanto a análisis, tiene que haber concordancia entre los investigadores sobre lo que hay allí. Y como digo, no siempre es fácil identificar dónde empieza una historia, qué contiene, dónde termina, cuáles son las evaluaciones y así por el estilo. En nuestro caso, los dos leímos en la entrevista, los dos identificamos trozos de texto para las historias y las técnicas de neutralización, y donde no había concordancia, pues nos sentamos a conversar para decidir si esto era parte del cuento o no era parte del cuento, si esto era una técnica de neutralización o no. Ok, aquí ya sí voy a empezar con el homicidio contado en resumida cuenta. No puedo imitar el acento de alguien de la ciudad de Maracay y que anda también andaba tanto en el mundo carcelario como en el mundo de los malandros, que tienen mucho vocabulario, de modo que no voy a poner un acento inglés, pero tengo que leerlo como puedo. Esto fue al principio de la entrevista. El colega Gabaldón le dijo: échanos el cuento de lo que pasó ese día, en tus palabras. Fíjate, el entrevistador está pidiendo una historia de una vez.
Entonces él le dice lo siguiente, te digo, sucedió ese día porque a la final ese pana, bueno, nos robó una cuestión ahí también y estábamos allí. Pues tú sabes cómo es eso. Ustedes y sus leyes y nosotros y las leyes de nosotros. ¿Me entienden? Yo no soy de aquí, yo soy de Maracay. Yo a la final pues estaba por aquí de vacaciones y broma y ustedes saben, estaba jodiendo por ahí y el chamo, bueno, me robó y tuve que matarlo. Eso. ¿Qué más vamos a hacer? Y ahí hubo una pausa, el entrevistador no dijo nada, entonces él le pensó que había echado el cuento así en esas breves líneas. Entonces, como hay el silencio, él añade lo siguiente, tú sabes que son cuestiones que suceden, por aquí ya sentenciado. Imagínate, un poco de años lamentablemente. Bueno, él perdió y nosotros perdimos, ¿me entiende? Eso pasó así. Pasó que fue que yo por aquí vendía era droga. Por aquí estábamos vendiendo y vaina y jodiendo. Y el loco por ahí me robó, pues, y tuvimos que matarlo. Está repitiendo ya la misma historia. ¿Qué más vamos a hacer? No podemos hacer más nada, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer? Volveré a esas palabras dentro de poco. Ahora, a partir de allí, Gavaldón, como entrevistador, empieza a preguntar, ¿eso fue de día o de noche? Porque él quería muchos detalles sobre el hecho en sí, cómo y dónde ocurrió y qué pasaba en el momento. Y él añade algunas cosas más adelante, pero no dice tanto sobre los lugares. Es difícil entender dónde andaban. No dice tanto sobre los que están presentes. Es también un poco difícil seguir a la secuencia temporal de las cosas que él dijo que había pasado. Algunas cosas sí dijo, por ejemplo, le tumbaron, como ese, me tumbó una Glock, pistola Glock y medio kilo de cocaína, creo que fue. Entonces, cuando él dice, ahí está el cuento del homicidio, ¿no? O sea, la complicación es que, bueno, estaban jodiendo, eso es la orientación. La complicación allí es que, y vamos a verlo ahora, es que le roban las cosas. La resolución es que, bueno, tuve que matarlo. ¿Qué más? Y ya estamos aquí jodidos, como dice él. Al final, donde dice, él perdió y nosotros perdimos, o casi al final, insinúa otra historia ahí. ¿Qué es lo que se perdió allí? Pero eso es como una complicación quizás, pero no hay más nada. Podría ser algo relacionado con la familia o podría relacionarse con su propia vida y libertad. En la medida en que avanzaba, creo que más que todo se hacía ver que era el otro cuento que él iba a echar sobre la familia. Cuando vamos a las leyes de nosotros y de ustedes, porque ahí con esa frase, ustedes con sus leyes, nosotros con nuestras leyes, muy interesante la frase. Entonces aquí está estructuralmente analizado la orientación de vacaciones en Mérida. Complicación, ahí mencionamos más que todo la pistola, que es lo que más le interesaba a él. En la resolución, la víctima es abordado por el grupo y él y otros terminan matándolo. Voy a leer otro trozo de texto aquí. Cuando llegamos, él está hablando del sitio donde por fin otros compañeros de él agarran o llevan a un lugar fuera de en las afueras de la ciudad. Llegamos 4, ¿me entiende? Nosotros cuando llegamos 4 y entonces estaban los otros panas esperándonos. Entonces fue cuando uno de los panas dice, ¿le damos? Entonces yo le dije a la víctima, bueno, yo lo agarré así, muestra eso evidentemente al entrevistador, y yo le dije, mira mano, te voy a hablar claro y quiero que me hables claro también, porque hoy mismo te vas a morir si no. Y entonces el loco, refiriéndose a la víctima, el loco me dijo que no al principio. Entiendo que no tenía el revólver. Después, cuando lo teníamos, que en verdad le estábamos dando,
y puños y con palos y con un machete. Entonces ahí sí, en un momento dijo, sí, yo te la entrego, la pistola Glock y tal. Pero en ese momento entonces el loco dijo sí y después dijo no. Y yo dije, bueno, no, te vas para el coño de la madre, pues fuera, que ve qué hacer. O sea, como oscilaba entre sí y no, perdió la paciencia y te vas para el coño de la madre, es bueno, te voy a matar. Y como 200 líneas más abajo en la entrevista, él cita otro parte para que vean que este cuento viene en partes. Él habla de lo que también le dijo a la víctima. Me dijeron que tú tienes mi pistola, tienes mi vaina. Dame mi vaina, que no quiero ningún lío contigo y no quiero nada, marico. Háblame claro de una buena vez, que yo te voy a hablar claro. Te vas a morir ahorita mismo, así mismo, ¿me entiendes? Yo lo dije de una buena vez. Te vas a morir por abusador, por maldito, falso y vaina. Y bueno, tú sabes, todo ese mamahuevo. Disculpen las groserías, pero esto es como sale. Bueno, de vaina está muerto todavía. Nada, ese no se iba a morir, viejo. Viejo es para referirse al profesor, ¿ven? Ese no se iba a morir, viejo. Ese uno mismo le iba a dar la tregua de vivir. Pero no, se vaciló por mamahuevo, no se merecía ni vivir, se volvió, fue loco. Así es como él describe la complicación. Y de la resolución no dice mucho, sino que le entraron a puños, machete y palos. Pensaban que lo arrojaron por un barranco, pensaban que estaba muerto, todavía se movía, bajaron al barranco y terminaron, creo que, estrangulándolo. Entonces, las evaluaciones que él mete en la historia, primero hay unas técnicas de neutralización que refieren a las leyes de ellos. Por ejemplo, la justificación. Él dice, nosotros prácticamente vivimos, es como la vida de locos, la vida de que, bueno, usted sabe que si uno se la come igualito, lo van a matar a uno, ¿me entiende? Refiriéndose a él mismo. Uno igualito se llega a robar algo, se llega a hacer algo que no vaya en la que es, te matan porque saben que estás haciendo algo malo. Uno no puede estar robando a otro loco que está trabajando prácticamente para ganar él y uno lo va a robar, es mentira. O sea que ladrón no debe robar a ladrones, básicamente lo que está diciendo, y hay como una norma que justifica el honor entre ladrones con esas sanciones. Y de esa justificación casi da lugar a una excusa que voy a buscar aquí, que cuando él dice que no tuvo opción. Porque él habla de el entrevistador le pregunta, ¿tú crees que fue justo? Él dice, justo, porque coño, tú sabes, de repente tú lo tienes de otra clase y nosotros lo tenemos de otra clase, en términos de las normas con las cuales se opera. ¿Me entienden? Nosotros de repente lo justo es que, bueno, ya se murió y ya la gente agarra más respeto por eso, porque ya la gente de repente, tú ves algo ahí y ya la gente va a pensar, no, ya eso mataron a un fulano, así te lo llevas, te van a matar a ti también. Entonces, ese es el respeto que nos buscamos nosotros, de que cada quien agarre su línea prácticamente, ¿me entiende? Que cada quien ande derecho. Y la excusa, básicamente, no tengo trozos de texto, pero regresa a esta idea, ¿qué más vamos a hacer? Lo que dijo al principio, ¿qué más voy a hacer? Eso ya no es una justificación, es una excusa, como decir, rompió la norma, ok, una justificación, pero yo como casi un juez informal, se está poniendo como juez informal, ¿qué más voy a hacer? O sea, que esa es la excusa que él ofrece. Pero más adelante, en la entrevista, casi al final, hay una evaluación que pensamos que va más hacia las leyes convencionales, las leyes que él dice de ustedes. Que un investigador alemán, Schoenberg,
llama concesiones y él dice que esa es otra técnica de neutralización. En una concesión, la persona reconoce que han obrado mal. Entonces, él dice, bueno, el chamo era un chamo, huevón. Palabra que a mí me cae siempre muy pesado, que es muy utilizada en Venezuela y aquí, otra vez. Él hablando al profesor Gabaldón, que es una eminencia, claro, pero que va a informar a la cárcel, y con su argot de malandro lo llama así. Esa es otra cosa que nos llama la atención de la entrevista. Bueno, el chamo era un chamo, huevón. También yo no sabía ni que era papá de un hijo de una amiga mía, huevón. Imagínate. Y lo supe de preso. Pues estaba preso y estaba hablando con la chama en un día de visita. Y no, ese era papá de mi hija. A la verga, sí, chama, bueno. Lamentablemente me disculpas con decir, lamentablemente me disculpa, está reconociendo que obró mal. Pero, huevón, hablando al entrevistador, no podía hacer más nada. Y así por el estilo. Entonces, a partir de ahí, en vez de llamarlo loco, marico, mamahuevo y todo lo demás que tenía, ya lo llama como un chamo. Llevarlo al terreno familiar lleva a que identifica a la víctima de otra manera. Hoy, pendiente del tiempo, y no quiero agotar su paciencia ni atención, y quiero dejar tiempo para preguntas. Esta es la historia de la familia, que es mucho más corta, que surge en trozos hacia el final de la entrevista, sobre todo, prácticamente espontáneamente. Él describe que él tiene, la pareja tiene 4 hijos, y la orientación es que él había terminado la condena en cárcel, quizás estaba en libertad condicional, pero como él dice, estaba él en la calle y medio empezando a tener mis chamos bien. Entonces, sí, dice, yo pagué mis 4 años y 10 meses, pero yo los pagué con mis hijos allá adentro, en la cárcel. Y eso es porque hasta el 2013 las autoridades permitían que las familias pernoctaran en las cárceles, en los pasillos, en algunas celdas o lo que fuese, ¿no? Prácticamente durmiendo conmigo normal, o sea, aún pagando esa condena por el atraco al juez, él podía mantener más o menos una relación estable y frecuente con la familia. Claro, podía pasar, no joda, te iba a visitar hasta la abuela y te la dejaban pasar. Eso fue hasta el 2013. Entonces dice, venía yo de pagar 4 años, otra vez repite, estaba en la calle medio empezando a tener real y vaina, a buscar lo mío, a tener mis chamos bien, describe a ellos, a mí, dice, a mí la que prácticamente me guerrea es mi jeva, más nadie. La jeva es la compañera, la mamá de sus hijos. Entonces, resolución no hay, porque él está ya separado de la familia. En ese retén policial, a lo mejor ella puede visitar, pero no pueden convivir como hacían antes. Y él, en la evaluación, pues dice, perdí mi familia, huevón, que es la que está allá afuera sufriendo. Y él ahí se describe como un individuo que no quería meterse en este problema. Yo ando tranquilo, más bien pendiente de tener mis reales y vacilar mi vida y joder con mis hijos y mi familia, huevón. No tengo nada que ver con nadie, ni muertes, ni nada de nadie. O sea que ya está ubicado en otro terreno, un terreno convencional, padre de familia, que no quiere nada con los otros problemas. Es un tipo que quiere andar recto, disfrutando, al decir de él, jodiendo y vaina. Entonces, él, ya se da cuenta de que ha echado 2 historias muy diferentes. Una que es la del homicidio y que, ¿qué más vamos a hacer? Hay que hacerse respetar y así por el estilo. Y la otra que es la historia de la familia. Entonces, temprano en la entrevista,
el problema es cómo encajar esas dos cosas, como que empieza a darse cuenta de que están en conflicto. No puede ser padre de familia y malandro a la vez. Dice temprano en la entrevista, si vuelve a nacer, bueno, vuelvo y lo mato para que siga de loco, pues a la final uno no le busca mal a nadie. Ellos mismos se lo buscan. Eso es también una excusa. El otro provocó el hecho. A la final, ¿qué tenía él que estar pendiente de robar a uno? Pendiente de que si roba a un millonario, roba a alguien que tenga, roba a otro. O sea, que se ocupa de otros, pero no de él. Y aquí me habían dicho ya que el loco había hecho ya varias veces, ya el loco estaba prácticamente, si no lo hacía yo, lo hacía otro. Pero lo fuera hecho el otro, porque yo no. Lo agarré, fui yo, lamentablemente. Tuvimos que hacerlo nosotros. Hay un lamento, sí, huevón. Hay burda de arrepentimiento, hay de todo, pero ya no pudimos darle vuelta al disco ni devolver la película. La devolviéramos, coño, todo fuera otra vez cambiado. Es que ese mamajuego nadie se fuera muerto. Lo que pasó fue que, bueno, me tocó. Entonces, en ese momento nosotros identificamos, pensamos que él, pese al conflicto, decide, si vuelve a nacer, lo vuelvo a matar. A mí me tocó y para él, en este momento, esa experiencia, esa condición de ser alguien con experiencia en el mundo de comisión frecuente de delitos, de la clase desposeída, porque hay comisión de delitos de cuello blanco con excesiva frecuencia también. Para él, en ese momento, la resolución de los dos cuentos que entran en conflicto es que, bueno, en realidad, si vuelve a nacer y me toca a mí, lo tengo que hacer. Entonces, para ir concluyendo, y entonces, es la pregunta, es la traducción mía de la pregunta que siempre dicen a los investigadores en Inglaterra y en Estados Unidos, so what? Entonces, ya, ¿qué has hecho? ¿Qué has demostrado? O dicho de otra manera, a veces, ¿con qué se come eso? Entonces, lo primero que es importante es que esa entrevista es un ejemplo de un mosaico discursivo, por una parte, y una mezcolanza narrativa que no pude ilustrar tanto, pero está allí. Y si bien se ha reconocido, Mackenzie dio un ejemplo, y hasta los seguidores de la criminología narratológica han reconocido que eso puede pasar, no está analizado claramente y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos más de una historia y en este caso nos enfocamos sobre la historia del homicidio, que estuvo estructuralmente más completa que la otra, que es sobre la familia. Y también cuando se trabaja sobre técnicas de neutralización, normalmente cuando ustedes leen sobre eso, se extraen trozos, ¿no? Hay que robar a los millonarios porque ellos nos han robado a nosotros. Y eso es lo que dicen como un principio. Y entonces uno no sabe el contexto de eso que más han dicho. En este estudio vemos que hay más de una técnica de neutralización que aparece en una sola historia al entrevistador. Y eso puede ser en parte por ese tipo de entrevista. Más tarde voy a decir por qué no siempre será así. Pero cuando pensamos en técnicas de neutralización, hay que ver de dónde viene este trozo de texto. Y eso es lo único que dice la persona, o las personas quieren justificarse y excusarse y conceder a la vez, como hizo él. En cuanto al papel causal, esto es lo que se me ocurrió hace exactamente 8 días. Y la idea fue muy sencilla, pero ¿por qué no la había pensado antes, no? Las historias son fenómenos efímeros. En este salón de clases se han contado unas cuantas historias que son palabras al aire que se escuchen en el momento, sirven un punto importante y un proceso importante de interacción, comunicación y así por el estilo. Pero ya esas historias normalmente se disuelven, quedan atrás en el tiempo. Entonces,
qué efecto pueden tener sobre el futuro. Algunos quizás sí, otras no. Pero tendemos en el estudio de las historias pensar que, bueno, eso se dijo y eso es importantísimo de aquí en adelante. Pero quizás no. Él le pasó como una hora con mi colega y amigo Luis Gerardo Gabaldón. Ya quizás posiblemente ni se acuerda de eso y después cuando se metió al retén echó otros cuentos y ya hablará de otros cuentos. Podemos pensar que esa historia sí era importante para entender cómo se presentaba ante el entrevistador y para ver qué había pasado y el significado para él en ese momento. Pero más allá, ¿qué? Entonces, recolectar historias puede ser problemático si no sabes por qué. Y lo otro es, y este es el punto importante, una historia completa mira hacia el pasado. Entonces el problema es que no sabes si la historia se construye para presentar el pasado de una manera en particular, porque como las historias son selecciones, ha podido ser contado de otra manera. Y es difícil saber si esa historia surge en el cerebro y en la mentalidad de la persona ya después. Nada tiene que ver con lo que pasaba antes. O sea que hay el problema de la secuencia temporal, vamos a decir así. Sí permite tener acceso a identidades y las percepciones e interpretaciones del narrador que pueden ser importantes. Y por ejemplo, estas técnicas de neutralización que tanto he nombrado han sido un concepto de gran influencia en una parte de la criminología. Pero como los que miran al pasado como fenómenos efímeros, vamos a decir así, creo que hay que tener cuidado sobre cómo se trabajan y por qué. Y la cosa que me pareció interesante es que una historia sin resolución podría dar pie a mirar el futuro. ¿Cómo va a finalizar ese cuento, esa historia? Y eso lo pensé gracias a la historia sobre familia que contó él, que está sin resolución. Entonces, en vez de preguntar a él qué ha pasado, ¿por qué no preguntarle cómo va a finalizar, piensa él, esa historia? Que puede que diga una cosa que no tiene nada que ver, porque él piensa una cosa y que la jeva, que es la única que le guerrea, piensa otro. Pero preguntarle, ¿y qué va a pasar con tu familia? Para ver qué resolución él piensa que puede haber o las alternativas. Y igual, en el caso que él cuenta, el homicidio es una complicación, es una resolución al problema del robo, del hurto de la Glock, pero sí se trata del homicidio como una complicación, no para el proceso penal, sino en otros sentidos, que no es una resolución. Si el entrevistador cambia y dice, bueno, y ese homicidio, ¿qué está pasando entre los que están adentro en el retén policial? ¿Y qué piensa, qué va a pasar con sus relaciones con los que andaba antes? No tengo una idea muy buena de tratar de convertir eso en historia sin resolución, pero se puede. Porque, digo aquí, el narrador podría plantear varias posibles resoluciones y pensar en cómo podría crear la historia que quiere vivir. Y hago alusión a la terapia narrativa, por una parte, que trata de trabajar con las historias para cambiar el comportamiento de un paciente o de otra persona, pero normalmente mirando al pasado. Pero piensan que la terapia narrativa puede cambiar comportamientos, ¿no? Y la justicia restaurativa, que quizás es un concepto que ustedes conocen. He trabajado también sobre justicia restaurativa cuando se trae a una persona que ha cometido un delito a conversar con la víctima, normalmente en presencia de un facilitador. Y muchas veces la atención es sobre lo que pasó. El llamado delincuente a echar el cuento, él o la facilitadora para convencerle de que fue su responsabilidad, etcétera, etcétera, cambiar su modo de ver lo que pasó y después la víctima echa el cuento y después
hacen un acuerdo sobre algunas cosas que va a hacer el delincuente. Eso es una descripción muy tosca, muy burda, muy breve. Hay muchas complejidades en realidad, pero se enfoca otra vez sobre el pasado y lo que pasó. No se enfoca sobre el futuro en cuanto al cuento de los dos que están allí y el cuento de, en particular, del delincuente. Una última cosa que diré es que aquí digo que las historias son fenómenos efímeros, pero hay una gran excepción, que cuando se va a un caso a juicio, bueno, ni siquiera a juicio, investigación y después arresto, acusación y juicio, que allí sí, tanto el indiciado como el abogado defensor y el abogado fiscal, que está representante de la parte del Estado, los cuentos tienen que ser mucho más coherentes. Entonces, por eso que los abogados se preparan mucho para contar las cosas al tribunal, al juez o a un jurado en Reino Unido. El indiciado tiene que cuidarse mucho. No podía hablar como él y dar una excusa y una justificación. De una vez le cazan una inconsistencia allí. O es una cosa o es la otra. Entonces las historias son, hay toda una serie de estudios sobre la función vital de las historias en los procesos penales, ante un juez, ante un jurado, porque ahí sí tienen que ser esas historias elaboradas con mucho cuidado y con base a la evidencia que se presenta también, que es un tema muy interesante que no tenemos más tiempo, tiempo para verlo ahora, pero ahí hay un ejemplo de donde las historias se elaboran con muchísimo cuidado. Pero para los que quieren intervenir como terapistas, como los que quieren prevenir el delito, rehabilitación, o quizás como investigador, siempre pienso, ¿por qué no convertimos la historia del pasado en una nueva historia sin resolución? A ver qué pasa. Nada más que eso. Y pidiendo disculpas por el exceso de tiempo. Primero, está en la bibliografía. Esto fue una primera entrega de Juan Antonio y yo, que está publicado en Dilemas el año pasado, acceso libre con esa revista. Y ahora este año debe salir en español en una revista electrónica en Venezuela, y puse toda la bibliografía acá también por los que pudiesen tener interés, pero simplemente para que vean allí. Bueno, disculpen lo extenso, como digo, ya no tengo nada de qué hablar, aquí ya llevo 1 hora y 20 minutos y me disculpen eso. Espero que hayan podido captar algunos detalles conceptuales sobre narrativa, historias, técnicas de neutralización, que hayan podido ver un caso en particular ilustrado con los datos de él, y que vean también las dudas que tengo yo y las dudas e inquietudes analíticas y disciplinarias en cuanto a todo esto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Christopher, por tu magnífica exposición. Antes de dar paso a las preguntas, quiero personalmente agradecerte que hayas venido. Sabes que te admiro muchísimo. Considero, igual que dice Alfonso Serrano Maillo, que eres una eminencia en tecnología. Y vamos, desde mi punto de vista, y creo que Luis Cruz, que está ahí presente también, para ISEN y para la Universidad de Murcia es un honor poder contar contigo hoy aquí. Muchísimas gracias. Sí. Y es siempre, ya es la segunda vez a Murcia y encantado de estar aquí. Sí. Vamos a seguir viniendo, pero cuando no llueva. Bueno, y ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Cualquier pregunta, comentario o observación. Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, mientras que lo piensan. ¿Y hay preguntas? Hay 2. Sí, pero estos... ahí arriba. No, pero estos son las anteriores.
Yo te quería hacer una pregunta. Ah, ok. La entrevista que le hicieron a él, Ujú. ¿cuánto tiempo duró? Es decir, me imagino que no sería solo una vez. Sería No, sería- fue una sola entrevista y ¿Solo una duró vez? aproximadamente 1 hora. Y Sí, fue en una pequeña oficina en la parte administrativa del retén. ¿Y crees que si esa entrevista se hubiera repetido, podría haber cambiado la historia otra vez? La hipótesis es, si el propio entrevistador, el profesor Gabaldón, hubiese tomado otra metodología o hecho otras preguntas, habría cambiado en algo la historia, ¿no? O las historias que incluyen. Y si fuese otro que entrevistara, también. Hay, no me acuerdo en cuál campo, creo que es en trabajo social. Muy interesante, que esto es de Estados Unidos. Las mujeres hacen un tipo de pregunta significativamente distinta a las preguntas que hacen los trabajadores sociales masculinos, y eso genera diferencias en las cosas narradas y lo que cuentan en las historias. Entonces, sí, una de las cosas que queremos hacer nosotros es tomar el libro también de Moreno, Tiros en la cara, porque tiene unas historias contadas de otra manera, pero de gente malandra, vamos a decir, aunque no me gusta usar tanto ese término, y tratar de comparar con los cuentos como que echó él en esta entrevista y los otros en las entrevistas. Sí, esa es la hipótesis, pero hay que trabajar para recoger datos sistemáticos y a ver, evidentemente o posiblemente, digo yo, las cosas básicas no van a cambiar. Va a admitir que cometió el hecho, aunque es posible que frente a un juez diga, no, fue otro, no fui yo. O sea, los cuentos pueden cambiar enormemente según la audiencia. Profesor Serrano Mayo quería... Profesor Bilber, me gustaría preguntar si en la literatura, que yo este terreno lo desconozco completamente, si hay algunas hipótesis, algunos desarrollos relacionados con las historias dependiendo del género o quizás de la edad. Eso por una parte. Y por otra parte, me gustaría también preguntar, me da la sensación de que, por ejemplo, en este caso que nos has presentado, hay como varios planos o niveles de análisis, me parece, porque, claro, el caso que él está describiendo es un homicidio que ha realizado y que se puede comprender, porque si tú te dedicas al mercadeo de drogas, si tú vendes drogas, evidentemente necesitas pues, mostrar una imagen de respeto, hacerte respetar y en algunos casos buscar a la violencia. Pero claro, de los que estamos aquí, salvo a lo mejor a mí va a ser muy difícil que le robe la pistola o medio kilo de cocaína a alguien que estamos. Entonces también habría que buscar, o pregunto, cómo encaja esta otra narrativa que está relacionada en cómo él se ha colocado en una situación en la que ante una agresión necesita responder. Muy interesantes las dos preguntas y observaciones. Primero es que sí, igual que yo trataba de comentar ahora, que se han detectado diferencias en entrevistas realizadas por, creo que son trabajadores sociales femeninos o masculinos. También hay algunos estudios que detectan diferencias entre mujeres y hombres como entrevistados. En los momentos no me vienen los detalles a la mente, pero el vocabulario tiende a ser diferente, y sobre todo los que tienen mucho interés en el feminismo, que es un campo súper amplio, pero el feminismo como marco conceptual teórico, a ellos les interesa los cambios en el tipo de vocabulario y las diferencias, mejor dicho, las diferencias que pueden haber entre personas de distinto género. De edad, sí hay unos estudios sobre cómo las personas
que como yo, llegan a ser adultos contemporáneos, como diplomáticamente decimos, ¿no? En la medida en que avancen en años, pero sobre todo muy avanzado en años, la capacidad de habilidad narrativa y para contar empieza a cambiar. Entonces, también en Estados Unidos han buscado diferencias entre niños en los colegios según su procedencia étnica o cultural, o sea, que si son de la comunidad afroamericana, de la comunidad hispanoamericana, de la comunidad de americanos nativos o de la comunidad que se identifica como blancos. Entonces, sí, eso es otra cosa que en algunos campos se está ya empezando a explorar y demostrar. La segunda pregunta es sobre, creo que lo que capté es que evidentemente él que anda en ese mundo, pues sí, yo dejé mi pistola Glock en el hotel hoy, yo no traje, ¿no? Tú lo tienes allá, sí. Evidentemente él enfrenta cosas que a nosotros no, porque está en un campo ilegal y como pensamos muchas veces que si tú estás metido en un negocio ilegal, tu única manera de resolver problemas es ir a la fuerza, aunque hay estudios de grupos distribuidores de drogas que indican que eso es muy raro que ocurre. Normalmente hay un proceso de hablar con el malhechor. Bueno, hasta él decía, bueno, dime que lo tienes, que me lo vas a devolver y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, es cierto, ese cuento sobre el homicidio que él comete está contextualizado y enmarcado dentro de toda esta idea de honor entre ladrones y las leyes de lo que él dice, nosotros y nuestras leyes, ¿no? O sea, eso es un ámbito normativo que él tiene. Entonces, en ese sentido, bueno, nosotros no estamos añadiendo nada a los estudios sobre las subculturas o los valores culturales, que hay muchísimos estudios sobre la importancia del respeto, los pleitos entre pandillas y bandas, que decir que, bueno, él lo mató para que respeten o respetaran, bueno, eso no es nada nuevo, eso es pan comido. Para nosotros lo interesante era, en primer lugar, ahora, lo fragmentario, lo desordenado, la mezcolanza, y por otro, el conflicto de los dos ámbitos normativos en lo que él cuenta. Entonces, no diríamos que vamos a tratar de generalizar de allí los detalles particulares de lo que él relata, pero sí, yo creo que hemos visto que a la narrativa hay que estudiarla con mucho cuidado y pensar en el por qué y para qué, y que probablemente, de hecho, en las otras 10 entrevistas hay mucha mezcolanza también. La importancia de la familia es mucho más evidente en lo que ellos dicen, porque algunos son inclusive pleitos entre familias. Y ellos utilizan muchísimas técnicas de neutralización. Lo que no hemos analizado con detalle es si tienen más de un criterio, más de una técnica de neutralización y cuántas historias tienen. No creo que a la segunda pregunta te he dado una buena respuesta, pero es lo que puedo decir en este momento. Sí. Yo quería preguntarle, ¿estas entrevistas se recogen en grabaciones de audio o en grabaciones de vídeo? De audio, fueron de audio, no contaban con recursos para video, y la tendencia que se aprecia en esto de captar la información, frecuentemente lo ideal es que tuvieses una grabación de video. Claro. Porque, por ejemplo, donde él dice, lo agarré así,
yo estoy suponiendo que hizo eso, puede que hiciera esto. Te preguntaba por eso, por el lenguaje no verbal. Sí, súper importante. Por cómo se registraba el lenguaje no verbal Sí, en la narrativa. Sí, pero hay, por ejemplo, nosotros, yo hablaba de justicia restaurativa, logramos entrar a 5 conferencias de justicia restaurativa y no es fácil tener acceso. Y a los 5 grupos de participantes les ofrecimos tanto video como audio. Y hubo 2 grupos, sí, con video está bien, y los otros 3 no, solo audio. La gente, pues todos tenemos, me vieron a mí delante de nuestro amigo que está filmando y sacando fotos, y eso para qué, yo no quiero, yo soy uno, ¿no? Pero es cierto que que donde se cuenta con el lenguaje no verbal, hay una imagen mucho más completa de lo que están diciendo. Sí, sí, gracias. Muy interesante la observación. Yo tengo 2 preguntas. Vamos también un poco relacionado con lo que acaba de comentar Víctor. Lo que hacen ustedes en los estudios es analizar en sí la historia, no analizar el testimonio como tal, porque algunas de las características que se analizan en el testimonio es pues, la conducta no verbal de los entrevistados. Ajá, interesante. Cuando hablas de testimonio es como si fuese un testimonio frente a un tribunal o algo así. Si la historia que te está contando se parece que es verdadera. Ya entiendo. Sí, porque hay una extensa literatura sobre los indicadores no verbales de la credibilidad que han indicado que los jueces, policías, etcétera, todos los operadores del sistema penal tienen unas creencias, digamos, casi folclóricas. O sea, hay una mitología sobre lo que significa la credibilidad de la persona. Por ejemplo, si no miras directamente al otro, estás mintiendo. Si levantas la voz o el tono de la voz, estás mintiendo. Si cuentas con muy pocos detalles, estás mintiendo. Si sudas, estás mintiendo. Y los psicólogos, Alfonso y yo estuvimos hablando, si hay psicólogos aquí, me dicen, los psicólogos han ideado unos estudios experimentales donde ponen, no sé cómo lo hacen, porque ponen a las personas a echar cuentos falsos y cuentos verdaderos y ponen a los observadores, ¿está mintiendo o no está mintiendo? Y encuentran que frecuentemente no tienen, o sea, que los operadores del sistema penal no son mejores que cualquier ciudadano común en detectar la diferencia en un testimonio entre lo que llamarías tú lo verdadero y lo falso, ¿no? ¿Eso te contesta la pregunta? No mucho, pero... ¿Qué más? Disculpa, ¿qué más querías saber? No, yo solamente quería saber si la entrevista en sí, o sea, analizáis la historia, no me... Ok, bueno, para nosotros lo que dijo es lo importante, el texto de su entrevista, y eso es lo que analizamos porque es un hecho comunicativo, comunicacional, es un trozo o un trozo extendido de discurso y no se puede desestimar simplemente porque puede ser efímero. Nosotros lo captamos, lo transcribimos. Entonces, no nos interesa tratar de ir a la verdad verdadera de lo que pasó, ¿no? Que él cuenta las cosas de una manera a nosotros. Lo que nos interesa es ver precisamente cuáles son las historias que aparecen ahí, cómo se pueden entender desde este modelo estructural, cuál es el significado que él le atribuye en esa conversación a esos hechos y cómo es su manera de presentarlos. Entonces estamos interesados en su proceso comunicacional y después diré que no hay ninguna verdad verdadera tampoco. Y entonces credibilidad es un concepto que se tiene que trabajar con muchísimo cuidado, ¿ve? Pero eso es una conversación para mucho más tiempo, sí. Pero gracias por la pregunta. Bueno, con lo que leo, al fin y al cabo lo que se trata es una historia de vida, típica de Malinowski, ¿no? Y luego,
La pregunta sería, con esos datos que tienen en la narrativa, en la historia de vida que cuenta este señor, al final se trata de conocer un poquito a esta persona, por qué motivo ha llevado, desde el punto de vista de la teología del delito en ese barrio, en esa zona, donde estaba, ¿no? Porque decía que era de Maragall. Y después incluso el tratamiento posterior, incluso la reinserción social. O sea, ¿cuál sería la implementación, obligación neológica en cuanto al crimen en Venezuela, ¿no? Eso puntual, esta historia de vida que cuenta en el antropológico, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, sí, yo soy lo que en Venezuela llaman delegado de prueba, que tengo que hacer un estudio de la persona, la entrevisto y tomo notas de lo que está diciendo y tomo esos datos como fidedignos o empiezo a cuestionar o quiero más detalles. O sea, un delegado de prueba va a preguntar mucho más. En el caso no se quiso ser tan directivo en cuanto a lo que dijese la persona. Entonces, hay propósitos y propósitos de entrevistas. Si el propósito es decidir, evaluar si esta persona cumple con las condiciones para salir de la cárcel y seguir bajo un régimen de prueba, entonces las preguntas son ciertas preguntas y el delegado de prueba elabora a veces una historia, es una narrativa y a veces dentro de esa narrativa en el informe hay historias. Ahora bien, cuando pensamos en las técnicas de neutralización y otras cosas, las evaluaciones, que usted hablaba muy bien de la motivación, esto es muy interesante. Yo creo que hay que distinguir muy claramente entre lo que es una motivación dada por alguien sobre el por qué van a hacer o por qué están haciendo algo y la noción de causa. Porque las causas frecuentemente son factores o procesos de los cuales no tenemos conciencia. La motivación es una manera de encontrarle significado a lo que se hizo. A veces, bueno, esa es una hipótesis de los que propusieron y trabajan las técnicas de neutralización, que mediante la asimilación de esa técnica de neutralización, la persona puede motivarse a delinquir porque ya su dimensión moral ha cambiado, ¿no? Pero las motivaciones pueden expresarse después del hecho, como dije aquí, el por qué usted lo hizo, y puede decir por este y otro, pero no se sabe si esa motivación o ese proceso estaba en su mente a la hora de cometer el delito. Entonces, motivación no siempre equivale a causa. No siempre equivale a causa. Pero los delegados de prueba, es decir, delincuentes de prueba, los delegados de prueba, por ejemplo, cuando hacen un estudio, ellos pueden identificar causas, casi nunca, bueno, a veces tratan de convertir motivaciones en causa también y reportarán eso al tribunal, pero esos son estudios de caso único y no científicos tampoco, ¿no? El investigador, para buscar las causas, tiene que, como dijo Alfonso, hay que estudiar una gran cantidad de casos para ver dónde es que ese factor sí puede estar causando el comportamiento de interés el objeto de estudio entre muchas personas. No sé si con eso ya más o menos le respondo. Gracias. Bueno, como vamos ya estamos fuera de tiempo, sí. si parece bien, vamos a concluir aquí, aprovechando que está nuestro decano al final, hacemos el acto de clausura y todas aquellas preguntas que queráis hacerle a Christopher, pues bueno, si él es tan amable. Aquí estoy todavía. Sí. Ahora, al terminar el acto, podéis hacerse. Muchas gracias. Sí, por favor. Supuestamente los ingleses somos muy puntuales y muy medidos en el tiempo. Ese no es mi caso. Gracias. Ya.
Buenas tardes, casi noches ya. Vamos a ser muy rápidos, ¿eh? Vamos a hacer en 5 minutos porque yo creo que han sido 3 días muy intensos. Yo voy a dar la palabra a, bueno, en primer lugar, saludar a todos, a los que están aquí, a los que están al otro lado de la pantalla, especialmente a las autoridades, en este caso al decano, que todavía sigue acompañándonos aquí, al decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Plata, Católica de La Plata, que está aquí presente, y a todos los ponentes y a vosotros que habéis participado como alumnos o como estudiantes en este congreso, como participantes, comunicantes, algunos también. Bueno, simplemente voy a dar la palabra al codirector, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, si quiere hacer algún balance, igualmente también después a don Luis Cruz, de diseño. Muchas gracias, querido decano. Bueno, voy a ser muy breve porque al final, con tanto estrés que hemos llevado estos 3 días, puede ser que me emocione y no quiero que llegue, no quiero llegar a ese extremo. Bueno, simplemente agradecer a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí también, y los que están en casa, ¿vale? Porque sé que era algo que muchos de vosotros y de vosotras lleváis tiempo detrás de un tipo de evento de estas características, y creo que al final el resultado ha sido muy, muy positivo. Las cifras así lo dicen, hemos tenido matriculados gente de muchas partes de España, pero también de fuera de España, de Brasil, de Argentina y de Italia, por ejemplo. Yo considero que es algo muy significativo. En España, de muchísimas comunidades autónomas. Murcia, lógicamente, la región de Murcia, Andalucía, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, hablo un poco de memoria, de Canarias también, las Islas Canarias. Eso considero que es sinónimo de que en un primer momento era un evento que llamó mucho la atención y considero que hemos cumplido las expectativas. Y bueno, simplemente ya, y para terminar, volver a reiterar mi agradecimiento tanto al decano de ISEN como al director general de ISEN por haberme apoyado en todo momento, y lógicamente a todos y a todas vosotros y vosotras, porque en verdad esto está hecho por y para vosotros y para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, presentador. Luis, te la palabra. Con vuestro permiso, muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Se oye o no? Sí. Ah, perdón. Oye, no, yo también por hacer un balance, yo creo que el balance y la expresión del balance lo ha dado la misma actividad diaria del concurso del Congreso. En las ponencias a las que he podido asistir, en las preguntas y en la participación que ustedes han tenido, pues se da la talla del Congreso y el nivel que hemos tenido. Quiero agradecer naturalmente a todos ustedes su asistencia, a todos los ponentes y naturalmente, como no, también a la visita institucional, además de sus ponencias, de la Universidad Católica de La Plata, de Argentina. Yo me voy de aquí con muchos amigos, con muy buenos e inteligentes amigos, y es también otro valor de esta cita y esta reunión académica que hemos tenido ahí. Y por tanto quiero agradecer tanto al decano de ISEN también como al vicedecano de Seguridad y vicedecano de Criminología, Alberto Pintado, su trabajo y colaboración en el éxito de este programa. Que les he de decir, por otra parte, sin ningún ánimo de vanidad, que trabajando con ellos uno sabe que siempre va a tener éxito. Así que
esto se hace muy fácil. Y nada más que darle las gracias a todos y sean bienvenidos siempre a Disney. Gracias. Gracias. Yo ya digo que voy a ser muy breve. No he tenido oportunidad, porque tengo también otras obligaciones, no he tenido oportunidad de seguimiento, solamente estuve ayer por la mañana viendo las ponencias, pero sí que me han comentado, y además el solo hecho de que estemos 3 días después, aquí, a las 8:30 de la tarde, de un viernes, con tanta presencia, quiere decir efectivamente que el Congreso ha alcanzado sus funciones, ¿no? Para todos. Como no puedo hablar en concreto del Congreso porque no estaba presente en todo, simplemente lo que sí quiero es hacer un compromiso por parte de ISEN y en este caso del decanato de ISEN, de la Universidad de Murcia, y es que, como bien dice el Congreso, pone el primer Congreso Internacional. Pues aquí no sería un primero, habrá un segundo, seguro. Y la idea, cuando hablando con los colegas de la Universidad de La Plata, que el grado en seguridad lleva 40 años, la Universidad de Murcia, el grado de criminología como grado no llegará a 20, como estudios propios sí, porque ya estaba, como se dijo el primer día, estaba ahí en el origen, pero el grado de seguridad lleva 4, lleva la primera promoción. Pero la idea, la intención que tenemos aquí en ISEN y en la Universidad de Murcia también, compartida por supuesto por el señor rector, por la Facultad de Derecho y por la Facultad de ISEN, es crear en Cartagena un polo no solo de docencia en seguridad, sino también de investigación. Tenemos la intención cuanto antes, como mínimo, de ofrecer un máster, ¿no? Un máster oficial, y hacer este tipo de actividades también, aunque no sean másteres oficiales o títulos oficiales, porque también sean títulos propios que se pueden ofrecer, y eso es más corto plazo. Tenemos intención, a lo largo del curso que viene, de enviar a NECA al menos un máster oficial, y también estamos en conversaciones con la Universidad de La Plata para hacer algún máster o alguna titulación interuniversitaria, ¿eh? Que creo que eso es muy fructífero para las dos instituciones. Y simplemente decirles que estamos a su disposición, que también estamos a disposición de sus ideas. Ayer hablaban de los problemas que se planteaban, y es muy útil saber los problemas que se han planteado los demás para nosotros afrontarlos antes. Los criminólogos, no sé si tienen ya colegio oficial los criminólogos. En principio, los graduados en seguridad hay que ver si tienen su propio colegio oficial, o ya veremos cómo lo hacemos, pero hay que ir pensando ya. Es verdad que tenemos solamente una promoción y fueron muy pocos alumnos, pero habrá que ir pensando ya, porque es un título con mucho futuro. Tanto en la parte pública como privada. Entonces, pues, lo que pido es también que nos inciten a nosotros con ideas para que tengamos que actuar, ¿no? Para que tengamos que actuar. Tenemos el día a día que nos lleva a llevar el día a día de todas las actividades, y a lo mejor hace falta también que nos empujen un poco, para que actuemos, porque yo creo que Cartagena va a tener mucho que decir en seguridad, ¿eh? Nada más, agradecer de nuevo a todos, a los ponentes, a los participantes del Congreso, haber confiado en nosotros. Creo que esta palabra, pues, clausura el Congreso Internacional de Criminología. Muchas gracias.